Muy buenas tardes a todos, a todas las personas que nos alcanzan a escuchar y a ver a través de esta transmisión, a través de estas redes sociales. Bienvenidos todos, nos da mucho gusto que nos acompañen nuevamente en este tercer conversatorio que estamos dando inicio el día de hoy con la intención de contribuir en la audibilidad, en la visibilidad y en la atención con pertinencia a las lenguas indígenas del estado de Hidalgo a través de la procuración e impartición de justicia. Muchas gracias por acompañarnos. Reciban un saludo del Procurador General de Justicia del estado de Hidalgo, así como del Director General de los Servicios Periciales, espacios desde donde se está organizando este conversatorio. Quiero agradecer también la presencia en estas redes sociales para poder participar en esta charla al doctor Miguel Ángel Ortega Sánchez. Él es director general del Centro Estatal de Lenguas y Culturas Indígenas, conocido como CELSI. A la doctora Verónica Kugel, subsecretaria de Patrimonio y Fomento Cultural de la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo. Del mismo modo, al licenciado José Miguel Martínez Jaén, encargado del Centro Coordinador del INPI en la región de Ixmiquilpan. También nos acompaña el licenciado Francisco Jaime Hidalgo González. Él es titular de la Unidad Técnica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Su servidor Jacinto Cruz les da la más cordial de las bienvenidas. El día de hoy vamos a conversar con las personas que acabo de presentar acerca de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Antes de iniciar nuestra conversación, me voy a permitir, en el momento de la participación de cada uno de ellos, irlos presentando con una reseña curricular muy breve. No sin antes decirles que la dinámica de este trabajo va a ser de la siguiente manera. En un primer momento van a participar nuestros ponentes, tienen un tiempo de 7 minutos para que puedan fijar una posición en relación al tema de los derechos lingüísticos desde la perspectiva de su función. Posteriormente, en una segunda intervención, tendrán 3 minutos para poder agregar, discutir o reflexionar acerca de lo ya dicho. En un tercer momento, con 3 minutos nuevamente, estaremos agregando o replicando o lo que ellos consideren justo en ese momento. Finalmente terminaremos con una cuarta intervención de 2 minutos en el que podrán agregar algún comentario o dejar un mensaje o simplemente concluir su participación. Vamos a tener en este proceso la participación de nuestro público que nos está viendo. A través del chat nos van a dejar sus comentarios, sus preguntas y no se van a contestar en este momento, pero a través de la misma vía estaremos atendiendo todas las preguntas que nos lleguen a hacer nuestro auditorio. Sin más a comentar entonces, denme la oportunidad de presentar al doctor Miguel Ángel Ortega Sánchez. Cuenta con una formación profesional como profesor de educación primaria, licenciado en Ciencias Sociales, licenciado en Derecho, tiene una licenciatura en Psicología, así como diversas especialidades en la Administración de Recursos Humanos por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es consultor en Ciencias, Tecnología, Sociedad y Valores por la Universidad de Oviedo, España. Tiene una especialidad también en Política y Gestión Educativa por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, además de una maestría en Educación, Campo Práctica Educativa por la Universidad Pedagógica Nacional.
maestría en desarrollo curricular por la Universidad de Puebla, máster en democracia y educación en valores por la Universidad de Barcelona, España, además de doctorado en investigación por la Universidad de Puebla. Entre otros libros que ha publicado se encuentra Propuesta de Introducción de Aprendizaje de la Lectura y la Escritura en la Educación Preescolar, 1995, 96, 97, 98, 99 y 2000, del Instituto Hidalguense de Educación, de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo. También Fomento de la Lectura en la Educación Preescolar, orientaciones teóricas para docentes, prácticamente con esos mismos años. Pobreza y marginación, apuntes para el desarrollo del Estado de Hidalgo, aportaciones para la elaboración de un programa educativo adecuado a la región Otomí-Tepehua del Estado de Hidalgo, por el Colegio de Hidalgo en 2011. Actualmente él es director del Centro Estatal de Lenguas y Culturas Indígenas. Tiene a su cargo la dirección general y te damos la más cordial bienvenida, doctor Miguel Ángel, y te vamos a ceder el uso de la palabra para que nos empieces a plantear tus ideas acerca de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Adelante, doctor, por favor. Gracias, Jacinto. Buenas tardes a todos, a todas, a mis compañeros de este conversatorio, a todo el público presente que nos sigue a través de las redes sociales de la Procuraduría de Justicia del Estado de Hidalgo. Agradezco la invitación que se me hace para participar el día de hoy en este evento, para poder dar un punto de vista acerca de cómo desde el CELSI, desde la función que ejercemos desde la Secretaría de Educación Pública, hemos visto los derechos lingüísticos de nuestros pueblos originarios. Como ustedes saben, la política educativa es reciente para atender estos menesteres de las cuestiones de respeto, preservación, conservación, empoderamiento de las lenguas originarias en los planteles de educación básica. En los planteles de educación media no existen, en los planteles de educación superior menos. Sí es un poco desalentador que de repente, pues, si bien se dicta una política pública para atender a aquellos hablantes de lenguas indígenas en las escuelas bilingües, pues no se destinen mayores recursos para capacitar a sus docentes, para la impresión de materiales que puedan servir de referente didáctico pedagógico para la enseñanza de la lengua. Y una de las cosas que nosotros hemos estado insistiendo con el INALI y el CONOCER es que se nos otorgue un estándar para la certificación de nuestros maestros que trabajan en escuelas de educación básica, así como para aquellos estudiantes de escuelas normales, aquellos aspirantes a la docencia, que nos permitan tener la certeza de que los maestros que se van a asignar a las diferentes escuelas cuenten con las capacidades necesarias para el manejo de la lengua que se habla en determinada comunidad, así como para su enseñanza. Ese es uno de los primeros. La otra es que, como les comentaba, pues no existen mayores dotaciones de recursos didácticos, pedagógicos, materiales editados en lengua. Por parte de los pueblos originarios de Hidalgo, contamos con libros de texto en ñañú, en tepehua, en náhuatl, pero también tenemos varias lenguas huéspedes, en los cuales de repente sí nos piden las escuelas, sobre todo ubicadas en contextos urbanos, suburbanos, materiales en totonaca, en mixteco, en zapoteco, y pues no existen los recursos necesarios suficientes para que los podamos apoyar. Otra de las cuestiones es que mal que bien se les enseña en las escuelas bilingües del manejo de la escritura de la lengua originaria, un proceso que los va acompañando de manera transitiva para hacerse de dos lenguas, que sería su lengua materna y el español, en la primaria. Sin embargo, al llegar a la secundaria, pues ya no existe la oportunidad de que nuestros estudiantes puedan continuar con el aprendizaje, el mejoramiento de su lengua materna.
incluso son sometidos a aprender el inglés. En educación media superior son pocos los planteles que tienen esta diversidad lingüística. Son la excepción aquellos maestros y maestras que se aplican y andan buscando, creando, diseñando recursos para poder atender a sus hablantes de lenguas maternas. En educación superior es triste que de repente pues los estudiantes que son hablantes de una lengua materna, para poderse titular desde la secundaria, ya no se diga en maestría, en doctorado, tengan que dar cuenta del dominio del idioma inglés en la mayoría de las universidades, cuando ellos son hablantes de una segunda lengua. Es decir, nuestras lenguas maternas, nuestras lenguas originarias, no son consideradas como una lengua para que puedan suplir estos requisitos que a veces se les hace para poder acceder a su título como licenciados o técnicos universitarios, etc. Es complicado porque no existen los suficientes recursos económicos para poder atender la extensa demanda que hay para poder otorgar servicios en lenguas originarias. El CELSI cuenta con un centro estatal de evaluación y certificación en traductores e intérpretes. Atendemos el asunto de certificar en materia de justicia y en la difusión de programas de salud, así como en la traducción de lenguas originarias al español y viceversa, pero nos hace falta que instancias federales asignen estos estándares que nos permitan a nosotros contar con recursos para poder realizar la certificación de nuestros compañeros y aspirantes a la docencia. Les decía yo, es un trabajo que cuesta dinero, no es fácil sortear las cuestiones administrativas, dado que el presupuesto con el que trabaja el CELSI, por ejemplo, pertenece al sector educativo. Y de repente, pues, las personas que acuden con nosotros para ser certificadas, pues dependen o forman parte de otras secretarías o de población abierta, que no son necesariamente gente que esté implicada en el sector educativo, y se nos dificulta mucho la comprobación de los recursos que se les asignan a esas certificaciones. Sin embargo, las hacemos. Así como estas, hay varias cosas que podríamos ir platicando más adelante, pero eso sería de entrada mi planteamiento. Cómo desde el sector educativo nosotros observamos que estos derechos lingüísticos de los niños, de las niñas, de los jóvenes estudiantes, pues se ven a veces limitados por la ausencia de recursos y de personal capacitado para poder seguir conservando y preservando su lengua materna. Gracias. Tu audio, Jacinto, hay que aprender tu audio. No sé si ya me escuchan. Sí. Bien, efectivamente los comentarios que acaba de realizar el doctor Miguel Ángel, pues tiene que ver con una limitante en el cumplimiento de los derechos lingüísticos, por supuesto, de los pueblos originarios. No se puede hablar de la atención de las lenguas indígenas si en ese proceso de formación de todos nosotros tenemos que pasar por la escuela regular, y muchas de las ocasiones en este tipo de escuelas, en lugar de que podamos recuperar nuestras raíces, nuestra lengua y nuestra cultura, pues la misma escuela nos va quitando precisamente esa identidad que tenemos desde los principios, ¿no? Pero bien, vamos a escuchar ahora a la doctora Verónica Kugel, no sin antes leerles una síntesis de su currículum. La doctora es doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad de Toulouse, Le Mirain, maestría en antropología social e historia por la Universidad de París 7, estudiosa
de temáticas de historia virreinal y contemporáneas del Valle del Mezquital, específicamente en torno a la religiosidad popular, la huella de las mujeres en los archivos, la lengua y cultura ñañú y la migración. Es miembro activo de gremios académicos universitarios especializados en poblaciones otopames, amplia participación en congresos, publicaciones científicas y divulgación, miembro fundador de Mhunzahami, Centro de Documentación y Asesoría ñañú, Centro de Investigación, Biblioteca Especializada y Editorial en Ixmiquilpan, Hidalgo. Ella fue rectora de la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo de 2012 a 2018 y desde el 2018 ella se desempeña como subsecretaria de Patrimonio y Fomento Cultural de la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo. Doctora, qué gusto tenerla en esta conversación y que nos puedas compartir tu amplia experiencia que tienes en razón a las lenguas indígenas y sobre todo la aplicación o el reconocimiento o la atención a los derechos lingüísticos nuestros. Me comunico así como nuestros porque pues yo también soy originario de estos pueblos llamados comúnmente indígenas, ¿no? Y en este sentido, usted tiene una amplia trayectoria en este tipo de trabajos y seguramente va a ser muy interesante escuchar su opinión acerca de estos derechos. Doctora, bienvenida a este conversatorio y le cedo la palabra. Muchas gracias, Jacinto. Muchas gracias a Miguel Ángel que me precedió, a todos ustedes por estar aquí juntos para hablar de un tema que me parece muy importante porque la manera de abordarlo va a acabar siendo irreversible. Es decir, si lo hacemos bien, vamos a tener multiplicidad de lenguas y de culturas, y si lo hacemos mal, dentro de 100 años o de 200, pues van a ser puros hablantes del chino, del español y del inglés. Entonces, el reto es mayor. Yo parto de la idea, y creo que todos partimos de la idea, que el derecho lingüístico consiste en preservar, transmitir y ejercer el idioma que uno hereda a través de su familia y de su comunidad. Eso no solo es importante para el sujeto, la persona que habla ese idioma o que lo pierde a lo largo de una herencia que se va mermando, sino también es importante para todos nosotros, es importante para la humanidad. Efectivamente, el valor de la diversidad de idiomas y el valor de la diversidad de maneras de ver el mundo es lo que nos caracteriza a los seres humanos. Y si perdemos ahí, perdemos esencia todos. Entonces, ese sería mi punto de partida. Y visto así, en el Valle del Mezquital, yo creo que estamos pagando las consecuencias de no haberle dado su lugar al ñañú en la vida pública, en la vida estatal, en la vida educativa. Durante por lo menos los 200 años de la independencia no le hemos dado su lugar. Hasta hemos discriminado y muy fuertemente. No quiero abundar sobre ese tema porque todos lo sabemos, pero bueno, eso tiene una consecuencia muy concreta. La consecuencia es que en el Valle del Mezquital se está perdiendo el ñañú con mucho mayor rapidez que el náhuatl, por ejemplo, en la Huasteca. No sé bien por qué, pero es así. Y los ñañús no hablan el ñañú con sus hijos. Esa es una realidad. Del no sé qué les gusta, 70%, 80% de las familias. El punto es que eso es insustituible. Es decir, la escuela no puede suplir el hecho de que un niño no crezca con la lengua de sus antepasados. Lo que aprendemos como segunda lengua, lo aprendemos más o menos, lo aprendemos con gran dificultad. Y finalmente no vamos a ser propiamente bilingües con el idioma de nuestra comunidad, el idioma de nuestro estado y de nuestro país, y por supuesto que ¿por qué no el inglés? Es decir, un niño tiene la capacidad de aprender todo eso siempre y cuando pues, se le hable en el idioma correspondiente. Entonces, ante esto que yo pienso que es el mayor problema, ¿qué es lo que se pierde? Se pierde el idioma, pero no solo se pierde el idioma, se pierde el conocimiento que se transmite con ese idioma. Ejemplo,
clasificación etnobotánica. ¿Por qué los magueyes, los diferentes tipos de magueyes se llaman como se llaman en ñañú? Porque hay un conocimiento detrás que nos indica para qué sirven, en qué se diferencian, etcétera, etcétera. Si el niño solo sabe decir maguey, entonces ya no sabe la gran cantidad de magueyes que hay, ni sabe para qué sirven. Es decir, estamos perdiendo conocimiento. Y estamos perdiendo también conceptos filosóficos, estamos perdiendo las palabras que ayudan a expresar una visión del mundo específica. Lo vamos a simplificar todo en español. Y lo otro que también sucede es que estamos perdiendo valores comunitarios. No me dejarán mentir los que son de la región de Ixmiquilpan. Sí sucede cada vez más que los papás prefieren meter a sus hijos en una escuela citadina para no tener que participar en las tareas de la escuela de la comunidad. Y lo mismo con otro tipo de responsabilidades comunitarias. Eso tiene que ver con una pérdida de visión de la comunidad. Entonces, bueno, a grandes rasgos, lo que yo considero que es el problema, todo parte del idioma y todo parte de no hablarlo con los hijos. Eso no exime a las instituciones, no exime a la SEP, no exime a la Secretaría de Cultura que yo represento aquí, por supuesto que no nos exime, pero sí es el problema principal. Ahora, también veo un gran potencial y quizás ese sería el que necesitaríamos ir fortaleciendo. El primer gran potencial es que lo que yo estoy diciendo, todo el mundo tiene conciencia de ese problema, no les estoy diciendo nada nuevo, todos lo saben. El segundo gran potencial es que la autodeterminación va en aumento, va grandemente en aumento. Hoy gente dice, yo soy ñañú, que hace 15 o 20 años ni de chiste lo hubiera dicho. Y lo dicen porque lo sienten, pero lo externan. Eso es un potencial enorme. Hay un deseo grande de aprender la lengua, cosas sobre la cultura, la historia, las técnicas agrícolas, artesanales y demás, porque hay conciencia de esa pérdida. Y entonces quienes ofrecen cursos de ñañú, como es el caso de la Asociación de Jacinto, como es el caso de la asociación que yo represento, tienen mucho éxito, tienen muchísimo éxito porque el deseo y la sensación de pérdida están presentes. Hay cada vez más profesionistas, ñañús, profesionistas en humanidades, profesionistas en carreras de administración, abogados, etcétera. Ese también es un gran potencial. Hoy en día los antropólogos ñañús nos dicen mucho más y de manera mucho más útil para las comunidades de lo que los antropólogos de fuera como yo podamos aportar, aunque las dos miradas, pienso, son útiles. Hay cosas que subsisten y que resisten mejor que el idioma. Eso también es un potencial, aunque el idioma sea lo más importante. Hay cosas que se pierden menos. Por ejemplo, la gastronomía. Yo creo que hoy le decimos gastronomía y con justa razón, pero es lo mismo que se viene comiendo de mucho tiempo atrás, muchísimo tiempo atrás. Eso se preserva mucho mejor. Las fiestas comunitarias se preservan mucho mejor que el idioma. Hay comunidades en las que en la asamblea discuten de la feria en español. Qué lástima que sea así, pero es que sí, la discuten y sí la hacen. Lo mismo con las fiestas familiares. Hay fiestas nuevas. Antes no se festejaban los cumpleaños. Yo veo que ahora no hay cumpleaños que falte. Tiene que ser con pastel y con mordida. A lo mejor eso no es muy ñañú, pero lo que sí es muy ñañú es reunirse en familia, reunirse en comunidad, y esto va tomando modalidades nuevas. En general, los valores comunitarios y los cargos resisten, creo que no tan bien, pero ahí siguen, y ese es el tejido social que va a dar fuerza a todo lo que podamos hacer. Entonces, apunté algunos conceptos clave de lo que yo pienso que podemos y debemos hacer, pero creo que eso lo podemos hablar conforme vayamos avanzando en este conversatorio y conservatorio. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Indudablemente que las acciones que nos está haciendo trastoca muchos derechos, incluso consagrados en la Constitución Política de México. Lo mismo que los comentarios que hizo el doctor Miguel Ángel. Indudablemente que trastoca los derechos humanos, trastoca la composición pluricultural que tenemos en el segundo constitucional presente, y trastocan muchas leyes
ya escritas y que están presentes, pero que de alguna forma no se han podido del todo ejercer como debiera por todas las situaciones que ustedes están comentando, ¿no? La falta de recursos que comentaba el doctor Miguel Ángel, la negación que en algún momento dado se dio en las familias. Yo fui producto de esa negación incluso, y lo comentamos en algunas ocasiones en una charla informal con usted, y veíamos que cómo es que nosotros ya no permitimos que nuestros hijos aprendieran la lengua ñañú en algún momento dado, cosa que ahora nos los reprochan y que ahora exigen que les enseñemos nuestra lengua, ¿no? Pero fueron cosas que pasaron, que productos de una discriminación muy marcada y que pues hasta la fecha todavía existe en algunos momentos y en algunos espacios, a pesar de que el primero constitucional prohíbe la discriminación a partir de, o por el hecho de hablar una lengua indígena, por ejemplo, o vestir de modo indígena. No obstante, hay espacios todavía que son radicales y todavía de alguna forma manifiestan esta discriminación. Y uno se da cuenta, pero las cosas han cambiado, como usted dice, ¿no? Hay creo yo que hay un movimiento muy fuerte como de recuperación de la lengua, de recuperación de nuestro patrimonio cultural, etcétera, etcétera. Pero ¿quién más, quien nos pueda decir mejor de estas cosas, sino una persona que ha vivido más de cerca con los pueblos indígenas y que a diario trabaja con ellos? Y me refiero al licenciado José Miguel Martínez Jaén, que es nuestro siguiente participante y quien va a darnos su opinión también desde esa función de trabajar con los pueblos indígenas de cerca y todos los días con ellos. Voy también a referirles una síntesis muy breve de su currículum. Él ha estado trabajando prácticamente en todo momento con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, ahora antes conocido como CDI. Él estuvo en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, trabajando desde cuestiones administrativas hasta encargos específicos que se le dio en esta institución, y que a la fecha, pues con todo ese trabajo que viene realizando, tiene la oportunidad de tener a su cargo ahora al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en su sede regional en Ixmiquilpan como encargado de esta coordinación. José Miguel, me da muchísimo gusto que hayas aceptado esta invitación para que platiquemos, y te invitamos a que nos externes tu punto de vista. Bienvenido. Muchas gracias, profesor Jacinto, por esta invitación que fue tan amable de hacerme llegar. Con mucho gusto participar con ustedes, participar con estas grandes personalidades que están ahorita en línea con todos nosotros, con una gran trayectoria. Para mí, pues son un ejemplo a seguir. Somos de la camada joven, de los que queremos sacar adelante a nuestros pueblos originarios, a nuestros pueblos que tanta falta les hace que el gobierno los voltee a ver, que el gobierno les reconozca eso que tanto luchan a diario, que le reconozcan pues sus derechos inalienables, los derechos que tanto le hacen falta que le respeten a los pueblos indígenas. Escuchaba hablar al doctor Miguel Ángel Ortega respecto a la educación. Es un reto que se pueda rescatar pues la lengua y que se le pueda dar en lengua pues la educación a los jóvenes, a los niños también. Lo que comentaba la doctora Verónica Kugel, es muy importante que nosotros como gobierno federal tenemos que empezar pues a impulsar ciertas reformas en la Constitución política para que pues esa parte de la educación sea reconocida. Actualmente la institución tiene un plan de desarrollo pues nacional, que nosotros como responsables de los centros coordinadores de pueblos indígenas, estamos actualmente en el estado de Hidalgo, que son 3, que hay uno en la región de Tenango de Doria, donde seguramente la doctora Verónica Kugel pudo participar de la mano con la directora que estuvo
hace un periodo, y que también tenemos otro centro coordinador en Huejutla de Reyes, Hidalgo, los cuales pues nuestro trabajo primordial pues es atender a todos los hermanos y hermanas indígenas pues de todas las regiones. A veces el trabajo de los servidores públicos pues es muy complicado porque el atender a esta ciudadanía, a esta gente que tanto hace falta que volteemos a ver, que volteemos a apoyar. A veces no sabemos cómo vienen, cuánto tiempo tuvieron que haber recorrido para llegar hasta acá, por lo menos hacer una pregunta, a que pues les demos información respecto a los programas y proyectos que se manejan en la institución, en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, y pues se les atiende pues con pertinencia cultural. Nosotros, sus servidores, soy del Valle del Mezquital, soy oriundo del barrio del Malle, de aquí de Ixmiquilpan, y pues hemos estado trabajando ya aquí 17 años en la institución. Me he forjado con el trabajo en campo, conociendo a la gente, y creo que nos va a ayudar mucho eso aquí a los pueblos originarios, poder conocer nuestra tierra. Para poder ayudarles a nuestros hermanos y hermanas, primero tenemos que conocer nuestras raíces, pues autodeterminarnos indígenas, que eso es algo que le cuesta mucho acá en el Valle del Mezquital poder decir, pues, somos indígenas. La verdad, tiene razón la licenciada, la doctora Verónica, de que pues acá en el Valle del Mezquital se está perdiendo ya la lengua muy, muy rápido, la verdad. Vamos perdiendo esa pertinencia, esa raíz que no se debería de perder, que al contrario deberíamos de impulsar más. Con respecto a eso, pues acá en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, pues manejamos programas para el rescate de la cultura, para el rescate de la lengua, y que pues ahorita estamos a final de año, pero que este año se estuvo apoyando a proyectos culturales, pero con el objetivo de que se rescate la lengua, no que se ejecute el recurso en un castillo, en una fiesta patronal, sino que sea un recurso que tenga impacto, y que ese impacto pues pueda tener un fruto en beneficio pues de nuestros pueblos indígenas. Hablar de los derechos de los pueblos originarios es, como diría al principio el licenciado Miguel Ángel Ortega, es muy vasto, es estarnos aquí 24 horas y seguir hablando y seguir platicando de estos temas, pero yo creo que aquí lo importante es sumarnos con ellos, con nuestros pueblos originarios, con nuestros hermanos, hermanas, coadyuvar actividades con otras instituciones con las que podamos juntarnos y hacer equipo, y pues para sacar adelante pues todas las necesidades que tengan los pueblos originarios. La verdad, el reto que tiene el gobierno federal es enorme, y no hay recurso que alcance para todos, para todas las necesidades. Todo esto lleva un proceso, todo esto va paso por paso. Nosotros entendemos que ahorita hay mucha crisis por cuestiones del COVID. Nos ha llegado mucha gente a solicitar apoyo acá al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Lamentablemente, pues, en la institución se ha visto también golpeada por esta situación del COVID, pero eso no quiere decir que en la institución no hagamos trabajo. Nosotros trabajamos de la mano con la gente, se asesora a toda la ciudadanía que requiere de algún proyecto, que a lo mejor ahorita no hay, pero realmente se asesora, se ha trabajado en campo. Actualmente el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas impulsó una propuesta de reforma constitucional a 15 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual se le entregó a nuestro presidente de la República el 29 de septiembre en el pueblo yaqui, en un evento nacional donde participó nuestro presidente, el cual se le entregó en ese momento esta propuesta que abarca 15 temas diferentes, 15 temas importantes que se deben de considerar de ahora en adelante, y que van a ser pieza fundamental en un futuro si se llega a aprobar esta reforma constitucional, esta propuesta de reforma, en el cual le vamos a dar esa imagen jurídica que aún no cuentan nuestros pueblos indígenas, en donde les vamos a dar esa certeza de que sus acuerdos comunitarios sean respetados ante pues todas las leyes que haya en nuestra Constitución, y que
pues sean reconocidos realmente como verdaderos sujetos de derecho público, no como sujetos de interés social, sino que sean reconocidos como verdaderos sujetos de derecho público y que en ese sentido todas las instituciones podamos ver de otra manera a nuestros hermanos y hermanas indígenas, porque si se aprueba esta reforma, vamos a tener que modificar varias reglas de operación, formatos en los cuales estamos pidiendo información. Actualmente, pues todos nuestros ciudadanos, todos nuestros hermanos, leemos en español todo lo que nos piden, las instituciones, todo lo tenemos que hacer en español. Pero actualmente con esta propuesta queremos de que se retome y que se rescate todo nuestro patrimonio cultural y que en ese sentido le den la importancia a los pueblos indígenas que se merecen y que todas las instituciones puedan adaptarse a las necesidades de nuestras comunidades indígenas y que nosotros podamos darles ese apoyo como ellos se lo merecen, que sea en lengua, que se les respeten sus derechos a los que ellos pues, tantos años han peleado y que vienen desde que se salió lo de el ejército zapatista y que la verdad se ha perdido y han violentado mucho los derechos de los pueblos indígenas. La verdad es un trabajo importante, yo les agradezco mucho que nos hayan invitado. Nuestras oficinas pues están acá en el NIT, en Ixmiquilpan, Hidalgo. Estamos con toda la disposición de poder atender a toda la ciudadanía, a todos nuestros hermanos y hermanas indígenas, con pertinencia cultural, respetando su cosmovisión y pues para sacar adelante pues, los trabajos en coordinación, con, no solamente del INPI, sino con todas las dependencias que quieran coadyuvar actividades con la institución. Estamos en la disposición de poderlos atender. Es mi participación, profesor. Muchísimas gracias. Bueno, creo que con todos los comentarios que hemos escuchado el día de hoy, ya tenemos como suficiente materia como para poder en la segunda ronda platicar otras cuestiones. Efectivamente, esa reforma constitucional de llegarse a dar, pues se van a resolver a lo mejor algunas cosas, pues no de carácter económico, porque el dinero siempre va a faltar, pero sí va a haber como más obligatoriedad para que los que imparten educación, por ejemplo, se dé la educación. Una de las peticiones que pedíamos en esa reforma para la educación que fuera obligatoria y que sea para todo el sistema educativo nacional y que no haya solamente digamos, una dependencia que se encargue de la educación indígena, sino que todas las instituciones sean obligados a que impartan esta educación de manera intercultural y bilingüe. Muy bien, no hemos entrado mucho como hablando de leyes, de artículos y de toda esa serie de mandatos que luego la Constitución, la Ley General de Derechos Lingüísticos, incluso leyes internacionales, ¿no? El Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, etcétera. Una serie de leyes que existen ya en el repertorio legislativo, legal, no sé cómo llamarlo, de nuestro país, pero ahora con la participación del licenciado Francisco Jaime Hidalgo, seguramente ellos como conocedores un poquito más del derecho y de estas cuestiones de carácter legal en relación a los derechos humanos, seguramente nos va a platicar en su intervención al respecto. El licenciado Francisco Jaime Hidalgo González es egresado de la licenciatura en Derecho de la Universidad La Salle Pachuca. Actualmente cursa la maestría en Derechos Humanos y Emergentes. Cuenta con estudios sobre la sociedad civil e instituciones democráticas, metodologías de investigación cualitativa y cuantitativa, desarrollo de análisis legislativo, así como para la planeación, implementación y evaluación de indicadores de gestión y de evaluación de políticas públicas. En su ejercicio profesional se ha desempeñado como secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, secretario técnico y asesor legislativo en la 59 legislatura, y en la
63 legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Ha sido asesor legislativo y secretario técnico en la 60 legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo, director académico del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo, director general de planeación en la Secretaría de Turismo y Cultura, entre otros. En el ámbito académico ha sido maestro investigador de medio tiempo en la Escuela de Derecho de la Universidad La Salle, Pachuca, profesor de las materias de Sociología Jurídica, Análisis Jurídico Comparado, Teoría Política, Ciencias Políticas, Filosofía Jurídica, Derecho Administrativo, en la parte correspondiente a la teoría de gasto público, Derecho Constitucional y Procesal Constitucional en diversas universidades, incluidas la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, Pachuca, y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Hidalgo. Ha publicado diversos artículos académicos sobre ciudadanía, democracia, derechos humanos, análisis constitucional, comportamiento electoral. Actualmente se desempeña como titular de la Unidad Técnica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Licenciado Francisco Jaime, bienvenido a esta conversación. Vamos a escuchar su punto de vista. Tiene usted la palabra. Seguramente con su participación vamos a ampliar mucho más la expectativa de nuestro público. Gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Les envío un saludo del presidente interino de la Comisión de Derechos Humanos, el licenciado Javier Ramiro Lara Salinas, y de igual forma pues agradecer la invitación por parte de la Procuraduría, agradecerle la invitación también al señor Procurador, al licenciado Alejandro Aviv Nicolás, que en su momento fue mi presidente hasta hace relativamente poco tiempo, y a todas y todos ustedes que hacen posible que nos podamos reunir el día de hoy para compartir pues una serie de ideas y experiencias que vienen a enriquecer el debate sobre los derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas. Ya lo decía el maestro José Miguel en una de las partes, que fue muy poquito, pues es la participación específica del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces, yo creo que aquí tenemos que generar primero un contexto social y un contexto político también. Y me refiero en este sentido a la idea de nación que procuramos. Entonces, a lo largo de la historia de México independiente, pues se siguen una serie de acciones y de intereses por parte de grupos para consolidar una visión colectiva de qué somos. Y en este contexto, gran parte de la historia del Estado mexicano, pues, trataba de generarse como un colectivo, hablando en términos de nación desde el punto de vista sociológico, como un colectivo homogéneo, sin diferencias, sin diversidad, no reconociendo nuestras diferencias y por lo tanto no haciendo en este sentido diversos como colectividad. Y fue hasta a través de muchas luchas literal para el reconocimiento no solamente de derechos de pueblos y comunidades indígenas, sino de reconocimiento de diferencias y diversidades comunitarias que tenemos. Y una de ellas fue el reconocimiento explícito de los derechos de pueblos y comunidades indígenas en el marco normativo fundamental, en la Constitución, artículo 2 de la Constitución, que viene, ya lo hacían referencia, pues a través de la lucha específica y el levantamiento armado, visualizado y visibilizado del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que no es el único
referente, existen muchos referentes, pero fue el más contundente, yo creo, en ese sentido. Y de ahí se generan los acuerdos de San Andrés. Y a partir de los acuerdos de San Andrés se generan una serie de estructuras que tratan de canalizar todo, pues esta parte del reconocimiento mismo de las comunidades y de sus derechos originarios. Y eso repercute en una iniciativa que se presenta en el año 2000 por el expresidente Vicente Fox, para reformar en su totalidad el artículo 2 de la Constitución, en donde se establece la condición de plurinacionalidad, pluriculturalidad que tenemos como ente colectivo nación, reconociendo pues obviamente una serie de derechos de pueblos y comunidades originarias. Y fíjense, esos acuerdos de San Andrés fueron hasta el 96 y luego se generan 2 años, se presentan las iniciativas correspondientes hasta el año 2000 y se publican en el Diario Oficial de la Federación en el 2001. Y de ahí viene una serie de acciones hasta 2003, en donde se presenta también la iniciativa que da pie a la Ley General de lenguas indígenas. Entonces es todo un trabajo, no es un trabajo de un día, es un trabajo de una lucha constante de diversas comunidades y de diferentes colectividades que desarrollamos y que integramos a la nación mexicana como un colectivo específico. Y yo siempre he dicho, desde el punto de vista, desde el ejercicio de derechos, que no solamente con esta reforma del artículo 2 constitucional se hace referencia a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho, estableciéndose una identidad jurídica y una serie de ejercicios y de reconocimientos de ejercicios de derechos, sino también se establece una serie de obligaciones al Estado mexicano con respecto a generar acciones específicas y, en este sentido, política pública que vaya reconociendo y ejerciendo de manera explícita en el día con día pues los derechos que todos tenemos y en específico de los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, el contexto es desde un punto de vista social, desde un punto de vista político, desde un punto de vista de ejercicio pleno de derechos, pero también un punto específico, real y tangible, es el reconocimiento de un principio y un derecho fundamental, que es la dignidad de las personas. Y en este sentido, si no entendemos el concepto de dignidad de persona como un principio y un derecho fundamental que es base de todos los demás y todo el reconocimiento pleno de todo el catálogo de derechos humanos que conlleva y que cuando se formalizan se hacen derechos fundamentales, pues no, ninguna persona tendría en este sentido el pleno ejercicio o la trascendencia de la autodeterminación como persona y como colectivo. Yo creo que es fundamental. Tenemos un gran reto como nación. Yo creo en el sentido de reconocer nuestras diferencias y en el reconocimiento de nuestras diferencias asumirnos como diversos. Y en esa diversidad está la riqueza que tenemos como comunidad y tenemos como colectivo. El reconocimiento de derechos de lenguas indígenas o de lenguas maternas no solamente es en el sentido del reconocimiento de una manera de comunicación y de expresión, es el reconocimiento de una visión personal y colectiva de autodeterminación sobre la pertenencia a un colectivo que es inmerso en un colectivo mucho más grande. Y si no, si el Estado, a través del aparato de organización que tiene, que se llama gobierno,
no genera acciones específicas. El reconocimiento normativo o legislativo de una serie de derechos, yo creo que está en papel muerto. Se necesitan acciones específicas o política pública específica, ya como lo decía el doctor Miguel Ángel. Pero ¿qué se necesita para una política pública, independientemente de la planeación y todo el proceso que conlleva la aplicación y evaluación de una política pública? Pues se necesita presupuesto. Si los órganos legislativos, que son los que en este sentido generan y aprueban el presupuesto a través de los anteproyectos de presupuesto que se presentan con cada una de las formas y funciones del gobierno, en este sentido del legislativo, del ejecutivo y del judicial, y de órganos autónomos constitucionales defensores de derechos humanos, llámese Comisión Nacional o Comisiones Estatales de Derechos Humanos, llámese Institutos Nacionales de Acceso a la Información, llámese los estatales, que cada uno tiene su propia competencia sobre la defensa y protección y promoción de derechos humanos, llámese Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de los órganos autónomos constitucionales electorales locales. Si no generamos presupuesto, si no hay presupuesto, no hay acción específica. Se pueden tener una serie, entonces yo repito, una serie de acciones, pero normativas o legislativas, pero vacías, sin acciones específicas. Y yo creo que el reto en el siglo XXI que tenemos como nación y colectividad es reconocernos, primero el reconocimiento pleno de nuestras diferencias que nos hacen diverso, y en este sentido enriquecer el debate, pero también enriquecer las acciones específicas sobre el reconocimiento y ejercicio de pueblos y comunidades indígenas. Hasta aquí mi participación en este momento, y para seguir ampliando la aportación en diferentes tiempos. ¿Es cuánto? Sí, muchísimas gracias. Indudablemente que su participación está muy, muy rica. Creo que complementa perfectamente lo dicho anterior por los demás compañeros, y seguramente que en esta segunda ronda da pie a que podamos ir incursionando en otros aspectos que tienen que ver con los derechos de los pueblos indígenas. Del mismo modo que el anterior, vamos a seguir con nuestra misma mecánica. Le daremos la oportunidad nuevamente en una segunda intervención al doctor Miguel Ángel para que pueda complementar o incluso discutir o reflexionar lo que aquí se ha dicho. Doctor Miguel Ángel, tiene usted entonces la palabra. Gracias, Jacinto. De verdad es muy grato escuchar puntos, ideas que tenemos en común, que le hemos platicado con Vero, con Jaime, que nos hemos encontrado en el Congreso. A José Miguel no tenía la oportunidad de conocerlo. José Miguel, me uno, yo también, por ahí soy ñañú de la otra banda. ¿Sí? Y en fin, pues no nos queda otra más que seguir trabajando en bien de nuestros pueblos originarios. De verdad es muy alentador que a nivel constitucional esté en juego ahorita la reforma al segundo constitucional, donde están contempladas nuestras 68 lenguas originarias, el español, el lenguaje de señas, y ojalá y que a partir de eso, pues como política pública se puedan otorgar los presupuestos. Yo creo que todos los que estamos al frente de un organismo público sabemos que sin presupuesto, por más ideas guajiras, esperanzas, sueños que queramos hacer, pues no se puede. Pero también, bueno, hay otras instancias, las instancias internacionales como la UNESCO, junto con Jacinto, con Verónica, hemos coincidido también en espacios que la UNESCO ha trazado por el decenio de las lenguas originarias. Estamos tratando de ponernos de acuerdo en la agenda de una gran cantidad de actividades que se van a impulsar desde las propias comunidades, que no nos cuestan mucho, pero finalmente tienen esa perspectiva, esa intención de que podamos ayudar a los pueblos a valorar sus lenguas. Como decía José Miguel, como decía Vero,
el ñañú en el valle, en Izmiquilpan sobre todo, está perdiendo, pues por muchos fenómenos migratorios, en fin. Y pues hay que trabajar a la par con ellos. Nos estamos acercando a las nuevas presidencias municipales, a los grupos de jóvenes. En este caso me da mucho gusto que José Miguel esté echado para adelante, y como él hemos encontrado muchas gentes más. El grupo que trae Jacinto y Verónica allá en el Valle, de muchos jóvenes que están impulsando una gran cantidad de actividades, y es así, poco a poquito, paso a pasito, grano de arena que tengamos, hay que abonarle para que esto sea una realidad. Sí, hace falta muchas actividades para poder hacer que nuestros pueblos originarios se sientan orgullosos de sus lenguas, y sobre todo para que puedan exigir la prestación de servicios en sus lenguas originarias, tales como radio, televisión, asambleas en sus propias lenguas, que se les atiendan sus oficios, sus peticiones, que haya intérpretes traductores en sus problemas jurídicos, en sus sistemas de salud, ya ni se diga en el educativo, ¿no? Entonces, hay una gran cantidad de cosas que podemos hacer y que nos corresponde, como parte de funcionarios públicos, abonarle con nuestro granito de arena en lo que podamos hacer. Gracias. Muchas gracias, doctor. Efectivamente, creo que las actividades que se realicen desde cualquier sitio, desde cualquier trinchera, seguramente van a abonar al cumplimiento de la legislación mexicana. Tenemos una Ley General de Derechos Lingüísticos que nos da una amplitud de margen para que podamos hablar nuestras lenguas. Sin embargo, el desconocimiento de esta ley pues hace que las comunidades todavía no se atrevan a exigir ese derecho que les corresponde. Yo a veces me pongo a pensar que si todas las comunidades indígenas se decidieran en este momento a hablar solamente en su lengua y no hablar el español, pues vamos a volver loco a las instituciones, porque no habría la suficiente cantidad de intérpretes como para poderse comunicar, dado que la Ley General de Derechos Lingüísticos, como el segundo constitucional, pues nos da ese derecho, ¿no? Y nos dice que podemos hablar nuestra lengua, y si no queremos hablar el español, hay la necesidad que nos atiendan en nuestro propio idioma. Pero bueno, me gustaría escuchar ahora la participación de Vero. Seguramente al respecto tendrá mucho que decirnos. Solamente tenemos 3 minutos en esta ocasión, y en la siguiente complementaremos si todavía hace falta. Sí, yo quisiera, desde el papel que tenemos cada uno de nosotros en las instituciones en las que trabajamos, comentar un poquito sobre la actitud que creo yo que debemos de tener respecto del cumplimiento de todos estos derechos, respecto de lo que habría que hacer para ir fortaleciendo. Y fui tomando unos apuntes conforme los escuchaba. Se puede llamar de diferentes maneras. A veces hablamos de deuda histórica, pero también podríamos hablar de reparar el daño. Yo creo que tenemos que tener esa conciencia de que estamos donde estamos porque como sociedad no le hemos dado su lugar a los pueblos indígenas. Entonces, ese tema de reparar el daño, que es una manera de abordar pues la conciliación también en los pueblos indígenas, creo que tendríamos que tenerlo muy, muy presente. El otro tema es el de la autodeterminación. Efectivamente, somos muy paternalistas. Somos extremadamente paternalistas. Entonces, en vez de pensar por los demás, quizás debiéramos estar atentos, apoyar y fortalecer. Quizás ese sería el punto de partida más adecuado para lo que nosotros hacemos. Otro tema que yo creo que sí abonaría mucho, y de hecho lo hacemos, lo que pasa es que nunca vamos a hacer lo suficiente, pero hay que ver que todo suma. Yo creo que conforme apreciemos y visibilicemos, vamos a apoyar este tema de la autoestima como indígenas, de la autodeterminación, y también vamos a contribuir
a reparar el daño. Es decir, el desprecio, la discriminación del pasado, a lo mejor se puede empezar a reparar a partir de ese aprecio y visibilización. Más que dar un ejemplo de aprecio y visibilización. Le aprecié a Pedro María Anaya este año a doña Martina García Cruz, tejedora, artista del telar de cintura. Ella recibió esa presea por parte del Congreso del Estado ese. Y yo pienso que eso es una fiesta para el telar de cintura, para todas las tejedoras, y es una fiesta para todos los niños, todos los indígenas. Para mí fue una fiesta porque es que me parece extraordinario el trabajo de ella y de muchas otras. Pues a lo mejor eso no compone el mundo, pero sí contribuye. Sí contribuye. Y el otro tema es el de respetar. Estábamos hablando ahorita de la dignidad de la persona como base de todo derecho. En efecto, si nosotros no respetamos y si no damos trato digno a las personas, pues olvídenlo, podemos hacer todas las leyes del universo. Les voy a dar un ejemplo que a mí me causa cierta incomodidad cuando sucede. Por alguna razón, tuteamos a la gente indígena. Por alguna razón. Todo el mundo los tutea. Los políticos los tutean, las religiosas los tutean, todo el mundo los tutea. ¿Pero por qué? Y llego yo a Verónica Kugel y me hablan de usted. Pero a ver, ¿cómo tutean a doña Martina? Sí, ese tipo de actitud solo es correcto cuando uno recibe de regreso el tú. Pero si yo sé que esa persona, como ha sido educada, a decir sí, mi jefe y todas esas cosas, me va a hablar de usted, entonces lo mínimo que puedo hacer es darle el mismo trato. Es un detalle, pero es que es una cuestión de respeto. Entonces, yo la quisiera dejar aquí. Creo que el tema de nuestra actitud frente al otro es determinante al 100. Y creo que como funcionarios públicos tenemos el deber de reflexionar sobre esa actitud y no hacer por hacer, sino pensar antes de hacer y hablar antes de hacer. Muchas gracias, Vero. Indudablemente que hay cositas que parecieran como que muy insignificantes como las que comentas, pero que dada su dimensión y el impacto que llegan a causar, abona mucho a que el ejercicio de los derechos lingüísticos y los demás derechos de los pueblos indígenas, pues cada vez se sientan más presentes y se sientan más en el ejercicio pues de poderlos valorar, de poderlos tener, de poderlos disfrutar, y etcétera, etcétera. Pues ahora en esta segunda intervención, ya es muy breve nuestra participación, es solamente de 3 minutos, pero sí me gustaría que fuéramos como pues haciendo estos comentarios de modo tal que con lo que pongamos aquí en la mesa o lo que podamos proponer, de alguna forma repercutan en esas leyes que dan la oportunidad a los pueblos indígenas o que les dan los derechos que tienen en este momento, ¿no? Como el caso del respeto, ¿no? El respeto que hablaba usted y que indudablemente esto va a impactar con lo que señala el artículo 1 de la Constitución, el 2 incluso también de la no discriminación y del trato de iguales. En mi quehacer cotidiano en la Procuraduría General de Justicia, bueno, uno de los tratos que se dan a partir del ejercicio de la justicia precisamente, en la procuración más bien de la justicia, es el trato de iguales, tan así que en este momento la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo pues ya cuenta con traductores e intérpretes para que puedan de alguna forma asistir a aquellos que no se pueden comunicar en su propia lengua y que puedan ejercer ese derecho de ser atendidos desde su propio idioma. Pues muchas gracias por esos aportes. Le vamos a ceder ahora la palabra a José Miguel Martínez para que pues también nos haga su comentario. Seguramente habrá cosas que estará proponiendo para que de alguna forma vayamos construyendo ese andamiaje
para que se puedan ejercer estos derechos de nuestros pueblos indígenas o de los pueblos indígenas. Adelante, José Miguel, por favor. Creo que sí. Hay mucho trabajo por hacer, hay mucha necesidad y pues dentro de los objetivos prioritarios que tiene la institución, pues el primero es promover la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, porque pues ahora ya le estamos reconociendo pues, su derecho a ese pueblo que pues no estaba reconocido anteriormente. Éramos 68 pueblos, ahora ya vamos a 69. En particular, pues el derecho a la libre determinación de tierras, territorios y recursos, así como su participación y consulta, pues desde una perspectiva integral, intercultural y de género. También, pues, de parte del INPI también es impulsar el reconocimiento constitucional y legal, pues, de los derechos de los pueblos indígenas, tanto en el ámbito federal como en las entidades federativas, pues en especial en su carácter de sujetos de derecho público. También desde nuestra trinchera, como decimos todos desde el instituto, pues también tenemos que contribuir al desarrollo integral y bienestar común de los pueblos indígenas y afromexicanos, toda vez que pues tenemos que fortalecer su economía, mejorando y ampliando su infraestructura y aprovechando ahora sí que sus tierras sustentablemente, territorios y recursos, en un marco de respeto a su autonomía y formas de organización. Nosotros tenemos que adaptarnos a sus formas de organización que tienen los pueblos y las comunidades indígenas, a lo que, pues, yo digo que está mal dicho eso de los usos y costumbres que deberían de ser, pues, normativas comunitarias. Nosotros respetamos esa parte de los pueblos y comunidades indígenas. También, pues, nuestro trabajo también es fortalecer el patrimonio cultural tangible e intangible de los pueblos y comunidades indígenas, en particular pues la educación, la medicina tradicional, lenguas indígenas, los medios de comunicación y sus expresiones artísticas y artesanales. Comentarles que pues contamos con una radiodifusora acá en el Valle de Mezquital, que está ubicada en Cardonal, que es la XCCAR, la voz del pueblo ñaño, en el cual pues se difunden todas las actividades que se llevan a cabo acá en el gobierno federal, y que también se usa para que la ciudadanía también la pueda utilizar pues para su beneficio de los pueblos y comunidades, donde puedan difundir pues sus maneras de organizarse, sus fiestas patronales y otras más expresiones culturales que también tenemos que trabajar en rescatarlas, en que no se pierdan. También pues el compromiso del INPI es promover la coordinación transversal pues de la administración pública federal entre los gobiernos estatales, entre los municipales y las autoridades indígenas, en este caso los delegados, los comisariados, pues para el diseño y ejecución y evaluación pues de las políticas que necesiten que apliquemos nosotros como gobierno federal y que sea una nueva relación que tenga nuestro gobierno pues con los pueblos y comunidades indígenas. Prácticamente pues sería pues el compromiso, y es lo que pues la institución parte de sus objetivos prioritarios, en el cual pues nosotros tenemos que basarnos. Nosotros no sacamos de la manga nuestra forma de operar, es parte de nuestra ley de creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y aparte también pues contamos con un plan de desarrollo que viene desde el 2018 al 2024, el cual pues nos tenemos que acatar al pie de la letra, y que pues tenemos que aportar todo lo que esté a nuestro alcance para poder dar la atención a nuestros hermanos indígenas. Muchas gracias. Gracias a ti, José Miguel. Muy interesante y muy vasto el trabajo que tienen, tareas que seguramente poco a poco se van a ir desarrollando, ¿no? Y ojalá y se alcancen las metas que se pretenden. Pues esa es como la pretensión de todos, ¿no? Licenciado Francisco Jaime, en relación a lo comentado, ¿qué más nos puede abonar a esta riqueza cultural que tenemos en nuestro país, y que en la pretensión del ejercicio de sus derechos, a veces, aparte del desconocimiento de las leyes para poderlos ejercer, qué otra cosa visualiza usted o qué otras cosas podemos hacer desde nuestras trincheras? Y creo que en esta siguiente participación que vamos a tener o que van a tener de 3 minutos más después del licenciado Jaime Hidalgo, tendríamos como
ese cuestionamiento, esa pregunta que desde el espacio en donde se encuentran, ¿qué estarían proponiendo para poder ejercer precisamente o para que los pueblos indígenas ejerzan sus derechos lingüísticos y, por supuesto, los otros derechos que tienen? Adelante, por favor, licenciado Francisco Jaime. Gracias. Fíjense que ahorita escuchando pues la participación de los ponentes que hemos coincidido en diferentes espacios, yo quiero retomar una frase que dicen de la política norteamericana, ¿no? Dicen que la política norteamericana es local. Entonces, si nos vamos en ese contexto, yo siempre, pues, sí me gusta hablar de esta parte como global y luego nacional, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido empezamos desde las personas. O sea, no puede haber una acción nacional, estatal, comunitaria, sin que las personas asumamos ese compromiso de manera individual y con una corresponsabilidad con el otro, ¿no? Con una corresponsabilidad social. Es hasta 2016 que nuestra región, hablando como continente, genera una declaración americana sobre derechos de pueblos y comunidades indígenas. Hasta 2016. Y pues yo creo que es con la tendencia, ¿no? Y en esa declaración, pues obviamente está toda una serie de principios y de ideas en donde fortalecen la autodeterminación, ni tanto individual como colectiva, de minorías o de pueblos y comunidades indígenas. Y si yo reitero, si no empezamos desde lo individual, entendiendo el concepto de dignidad de la persona, de dignidad humana, pues todas las acciones comunitarias pues no tendrían trascendencia. Y yo quiero, fíjense, y en ese sentido quiero hacer como una especie de referencia a lo macro, hablando como nación. Yo empezaba mi intervención, en la primera intervención, en el sentido de qué idea de nación y qué idea de colectivo tenemos. Desde el punto de vista sociológico puede ser con una visión de futuro, un colectivo con diferencias, con una visión de futuro común. Y cuando uno ve, por ejemplo, los planes y programas de estudio, cuando ve uno ciertas estructuras normativas, como lo decía el doctor Miguel Ángel, por ejemplo, que no es un reconocimiento, por ejemplo, como una forma de un requisito para obtener el grado de licenciatura, el que el sustentante tenga un reconocimiento estatal de su lengua materna, ¿no? En este caso, siendo bilingüe entre una lengua originaria y el español, ¿no? Entonces nos piden el inglés y ahí estamos con el TOEFL con 550 puntos y bueno, pues, luchando para tener el TOEFL o el Cambridge. Y es una visión también de una generación de habilidades y de habilidades con respecto al proceso pedagógico que el mismo Estado nos está requiriendo a través de una instrumentación sistemática de qué ciertas habilidades el Estado me está poniendo que para mi desarrollo profesional, ¿no? Y no está tomando en cuenta pues la raíz originaria o el tema de mi vínculo a través de la lengua materna a mi origen y a la cosmovisión propia de autodeterminación personal y colectiva perteneciente a un grupo, ¿no? Entonces, y eso impacta a nivel individual en la autodeterminación propia, ¿no? Y de visiones de vida, pero también impacta en la autocensura y en la autodeterminación, en un colectivo. Pero de igual forma,
genera un proceso de discriminación sistemática y también personal. Hay grupos y comunidades que al ser discriminados de manera sistemática también ya no usan, ¿no? su lengua originaria. Entonces, pues, no hay un proceso de socialización comunitaria. Y yo vuelvo a lo mismo, al punto de partida. El respeto y el reconocimiento de nuestras diferencias nos hacen diversos. Y si no entendemos eso como pertenecientes a un colectivo, podremos generar todas las acciones y todos los conversatorios sabios y para ver pero si en el día a día, como servidores públicos, como personas, no reconocemos y respetamos al otro, seguiremos discriminándonos todos. Y creo que es uno de los grandes males que tenemos como sociedad, la discriminación en todos los sentidos. Es cuanto en mi participación, maestro Jacinto. Muchísimas gracias. Ahora vamos a dar inicio con la tercera ronda de esta conversación. Yo insisto un poco en que en nuestra participación vayamos haciendo como, pues desde el ámbito, desde nuestras competencias y desde la institución o el espacio en donde estamos desenvolviéndonos, como que ir pensando o ir, si es posible, desde luego, a ir comentando como una idea, una propuesta que tengamos que hacer desde el espacio donde estamos, a modo tal que pueda incidir en los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Sabemos que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo primero que se refiere a los derechos humanos, pues uno de sus apartados habla de la no discriminación por el origen étnico o de nación, ¿no? ¿Qué podríamos hacer al respecto como para evitar ese tipo de hechos? O en el artículo constitucional, en el segundo, por ejemplo, que nos hablan sobre la composición, el reconocimiento de la composición pluricultural, y que en su apartado A, en la fracción, si no estoy mal, octava, tenemos que acceder plenamente a la jurisdicción del Estado y que el Estado tiene la obligación de ponernos intérpretes, traductores, incluso un abogado que conozca nuestra lengua y nuestra cultura. Y obviamente yo hablaba que en este momento creo yo que la Procuraduría General de Justicia no tiene ningún problema por atender esta parte de los intérpretes y de los traductores. Pero ¿hasta qué punto hemos llegado, por ejemplo, del abogado que conozca nuestra lengua y nuestra cultura? Yo sé que hay una infinidad de abogados que hablan las lenguas indígenas, pero ¿hasta qué punto podemos llegar para que sean competentes también en el conocimiento de su cultura, de modo tal que pueda haber una efectiva comprensión en ese ejercicio del derecho? Y una serie de cosas más. Por ejemplo, en la Ley General de Derechos Lingüísticos, nuestras lenguas están consideradas lenguas nacionales, sí, pero ¿y eso qué? ¿Hasta qué punto eso es correcto? ¿O tenemos que aspirar a cosas más allá del simple hecho de que sean reconocidas como lenguas nacionales? Entre muchas otras cosas, ¿no? El derecho a la educación intercultural, como para poder resolver esos vacíos o esos espacios que no se atienden, como nos los comentó Miguel Ángel, ¿no? O esa forma respetuosa de hacer las cosas, como Verónica lo señalaba, o esa cantidad de trabajos existentes en las distintas dependencias y que hay que hacerlas y que hay que esperar una reforma. ¿Será posible nada más esperar una reforma o hay que hacer cosas desde ahorita para que eso se llegue a una realidad? Como que en esa línea de ideas que pudiéramos ir haciendo nuestra participación en la siguiente intervención. Y si me lo permiten, cedemos la palabra al doctor Miguel Ángel Ortega para que nos vaya comentando su punto de vista al respecto. Y yo coincido con Vero.
en el asunto de que nosotros como funcionarios públicos, primero tener esta sensibilidad del trato respetuoso hacia los integrantes de sus pueblos originarios. Mucho depende de los funcionarios públicos, la actitud, la entrega, la responsabilidad y la corresponsabilidad en la realización de las diversas tareas que hacemos. Sin embargo, pues somos conscientes de que muchos de nuestros compañeros funcionarios pues nada más ven al indígena para tomarse el selfie, la foto, y a partir de eso, bueno, pues tienen y asumen actitudes despectivas respecto de ellos cuando requieren alguna atención o apoyo. Entonces sí, hace falta mucho sensibilizarnos, pero ahora a nosotros, los que estamos acá, los que no nos asumimos o que no tenemos alguna ascendencia indígena, ¿no? Los que estamos acá necesitamos, ya lo dijo Jaime, ya lo dijo José Miguel, es a partir del reconocimiento de las diferencias, pero también el reconocimiento del respeto que nos merecemos unos a otros. Nos hace falta mucho un programa de sensibilización para el desarrollo empático de aquellas personas que son integrantes de sus pueblos originarios. Y a partir de ello, bueno, una vez que se lograra esto, y tiene que verse con este asunto, En otros países hemos sido testigos como cuestiones de racismo, de desprecio, y eso son castigados inclusive hasta penal y administrativamente. Aquí nos falta mucho por legislar para que aquellas personas que asuman conductas despectivas, prácticas racistas, homofóbicas, etcétera, entre otros más, pues reciban el castigo que se merecen. Creo que todavía somos una sociedad muy punitiva que no atiende y entiende ese tipo de cosas por conciencia propia, pero sí es necesario seguir incidiendo. Desgraciadamente tenemos en contra a los medios nacionales de comunicación, donde transmiten estereotipos, ¿no? Cosifican las identidades a partir de una cosmovisión occidental muy urbana, donde no se hace el reconocimiento al capital, al conocimiento científico, al conocimiento valoral, filosófico de nuestros pueblos indígenas, ¿no? A nosotros nos pasa mucho cuando nos piden trabajos de interpretación, traducción. Ahorita estamos metidos en una bronca con los de Sinnova, porque nos pidieron que hiciéramos las interpretaciones de contenidos científicos a las 3 lenguas, náhuatl, ñañú y tepehua. De repente no entienden que no existen en la cosmovisión de nuestros pueblos originarios una palabra que nos ayude, como que la física cuántica, átomo, y creen que nada más es, tradúcelo, ¿no? Y no entienden que detrás de un proceso de traducción e interpretación, híjole, y lo que menos queremos hacer aquí en el CELSI es recurrir a los préstamos. O sea, hay que construir figuras. No es una tarea fácil, no es una tarea sencilla, pero de repente así se incomodan nuestros funcionarios cuando no les entregamos el trabajo de un día para otro. Creen que es nada más meterse a Google, copiar y pegar y vámonos. No, falta mucho, y creo que desde la trinchera que nosotros estemos es incidir, es hacer un trato respetuoso, solidario con las comunidades, trabajarlo desde ellas, ¿sí? Meternos con ellos, que sean ellos los que nos digan qué es lo que quieren hacer. Ahorita traemos un proyecto muy interesante con Tecozautle y con Acasochitlán. Vamos a estar trabajando ahí con estos jóvenes que finalmente son de las presidencias que tienen una dirección para asuntos y comunidades indígenas, por ejemplo, ¿sí? Entonces hay que apoyar a la juventud, hay que ir de la mano con ellos en los 3 órdenes de gobierno, con el municipal, con el estatal y el federal, a efecto de que nuestros pueblos originarios y sus habitantes cuenten con los derechos lingüísticos que les corresponden y avanzar con ellos de la mano para que se hagan respetar en todos los ámbitos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor. Indudablemente que las propuestas y las observaciones que está comentando, sobre todo si todos lo empezamos a hacer desde donde estamos, seguramente pues vamos a avanzar un poco más a lo que ya de por sí hemos avanzado, ¿no? No desconocemos que efectivamente se ha avanzado, tampoco podemos decir que no se ha hecho absolutamente nada. Yo creo que hay muchísimo avance, pero hace falta mucho más por hacer, y creo que
Una de esas cuestiones tiene que ver con las actitudes, con la voluntad personal de cada funcionario, y no solamente de los funcionarios, tiene que ser una corresponsabilidad. También de los pueblos originarios tendrán que entender y aprender a una convivencia de modo tal que esa diversidad pueda armónicamente convivir todos los días. Cedo la palabra entonces a la doctora Verónica Kugel para que ella también nos haga su comentario. Por favor, doctora. Muchas gracias. Yo quisiera ubicarme en el ejecutivo, en el que se ubica mi secretaría y en el que yo tengo tareas y responsabilidades. Es decir, muy concretamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y quisiera verlo desde el punto de vista de, pienso yo, un regalo que nos hizo la ONU, que es el diseño de las lenguas indígenas. Este tipo de conmemoraciones o este tipo de, a veces años, a veces decenios, en fin, declaraciones de dedicación especial a un tema, ayudan bastante. Ayudan, por ejemplo, para tener planes claros de acción, que deberíamos de tener todo el tiempo, pero pues a ver si esto nos anima más. Y también ayuda, yo creo, para conseguir recursos, en fin. Habría que ver este tema del diseño como una gran oportunidad. Efectivamente, Miguel Ángel, Jacinto y yo hemos estado en reuniones con el INALI. El INALI nos está sumando alrededor de los distintos idiomas justamente para ir vistiendo ese diseño de actividades específicas. Hubo reuniones con los pueblos tepehuas, tanto de Hidalgo como de Veracruz y de Puebla. Hubo una reunión con los ñañús, mijús, etcétera, de como 8 estados. En ambas reuniones hubo mucha gente que hace muchos años es muy activa en pro de su propio idioma, y eso es muy importante. Y habíamos algunos que somos externos o de alguna manera, no sé, adoptivos, pero que llevamos una buena parte de nuestra vida dedicándonos también a ese mismo tema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo creo que efectivamente hay que irnos juntando más y hay que hacer planes de acción. Les voy a dar un ejemplo, o 2 ejemplos concretos desde la Secretaría de Cultura del Estado. Iniciamos la Feria del Libro de este año con un homenaje a la poeta y escritora Adela Calva, indígena de San Ildefonso Chantepec. Y en un proyecto apoyado por PACMIC se publicó su obra póstuma. Eso está muy bien y es muy importante. Si damos visibilidad en un lugar en el que teníamos por costumbre dar visibilidad nada más a gente citadina, a gente, digamos, de cultura nacional. Pero bueno, ¿cuál va a ser el plan de publicaciones del diseño? ¿Qué vamos a hacer? No sé, una antología de poetas indígenas hidalguenses. Es decir, concreticemos en ese rubro qué es lo que vamos a hacer, como lo podemos concretizar en muchos otros rubros. Otro ejemplo, en esa misma Feria del Libro se presentó la Constitución del Estado de Hidalgo, traducida al ñañú, al náhuatl y al tepehua. Esto se preparó con motivo del centenario de la Constitución, que fue en octubre del 2020, y ahí están esas traducciones de la Constitución actualizada hasta, creo, el último cambio de hace como un año. Está bien, pero falta la Constitución en la variante Ñujú, falta la Constitución en la variante náhuatl de Acasochitlán, falta traducir las leyes que tiene el Estado de Hidalgo en pro de sus pueblos y lenguas indígenas. La lista es larga, a ver quién se apunta, y no es fácil, ¿eh? Yo acompañé lo de las constituciones, fueron 3 o 4 años, y la verdad, quisiera ver quién toma el relevo de eso, porque son muchas leyes. Hay un trabajo anterior de Jacinto y todo un grupo de personas sobre vocabulario jurídico. De hecho, buena parte de los traductores estuvieron en ese trabajo. Sí, veámonos en continuidad y en algo que se ha ido construyendo, pero veámonos con planes concretos para ese diseño de las lenguas indígenas. Es una gran oportunidad. Muchas gracias, doctora. Indudablemente que vendrán muchos trabajos de ese tipo y efectivamente
esta oportunidad que nos da el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, que comenzará para el próximo año, en el 22, pues va a traer seguramente muchas acciones a favor de los pueblos originarios, de sus lenguas, de sus culturas, pero pues también va a traer muchas responsabilidades y mucho trabajo para todo el mundo. Y como siempre, con menos recursos o con recursos muy limitados, pero creo yo que se pueden hacer cosas cuando se hacen en coordinación y en comunión con los mismos pueblos originarios, porque los pueblos originarios, cuando ven que hay trabajo, también se suman y no dudan en aportar y en contribuir, y más si es en favor de su propia lengua y de su propia cultura. Me estaba mandando un mensaje José Miguel de que se le había ido la imagen o la señal, pero parece que ya se restableció. Ojalá y esté. Entonces le cedemos la palabra al licenciado José Miguel. Muchas gracias, profe. Tuve un problema técnico. Son Sí. gajes del oficio de la transmisión en vivo. Adelante, por favor, si gustas darnos tu punto de vista en este sentido, como lo planteamos al principio. Sí, realmente el tratar con comunidad tenemos que dimensionar y ponernos en los zapatos, pues, de todos nuestros hermanos y poder, pues, actividades en coordinación con todas las dependencias de gobierno, ya sea en el cual podamos coadyuvar actividades, pues, para beneficiar a nuestros pueblos originarios, hacer equipo, no trabajar por equipo. Ese es un punto en el cual todos los que somos funcionarios públicos a veces somos celosos del espacio donde estamos y no compartimos nuestro trabajo con otros compañeros, con otros hermanos que están en otras dependencias y que podríamos hacer más cosas si nos juntamos, si intercambiamos ideas, si escuchamos a nuestros hermanos y hermanas indígenas y poder proponer algún proyecto, algún programa o algo por el estilo, pero a veces se nos complica mucho entre instituciones poder interactuar. La verdad, me he dado cuenta, me he topado ahorita que soy el responsable del Centro Coordinador de Pueblos Indígenas, que una gran brecha en el cual pensamos que cada quien tiene su propio mundo y que no hay más que los que estamos aquí y que pues cada quien trabaja y labora como Dios le da a entender y que pues a lo mejor no es benéfico porque no consideramos que hay otras actividades que podríamos implementar. Por ejemplo, podríamos entablar algún diálogo el INPI con respecto a sus reglas de operación que tiene, con respecto a, por ejemplo, los proyectos culturales y a lo mejor con la doctora Verónica Kugel, poder ver qué podríamos y avalar, pues, contamos aquí a traducciones cuando nos lo solicita el juzgado. Nosotros apoyamos a traductores indígenas para que puedan ellos traducir a nuestros hermanos y puedan entender en lengua, pues, por qué están siendo acusados. La verdad, podríamos coadyuvar algunas actividades con el doctor, con el maestro Miguel Ángel. Estamos en toda la disposición de poder coadyuvar actividades, al igual con el doctor
se me fue su nombre, el doctor Francisco Hidalgo, Jaime Hidalgo, en el cual pues nosotros trabajamos con las comunidades y a veces lo que menos queremos es violentar los derechos humanos de los pueblos indígenas. Nosotros también nos comprometemos a atender a toda la ciudadanía en lengua. Contamos con un traductor, un perito certificado, el cual cada que llega un ciudadano le damos esa oportunidad de que nos diga si nos quiere expresar su sentir, su necesidad en lengua o en español. En ese sentido, creo que estamos avanzando acá en la institución, ya que pues toda la ciudadanía que nos llega acá, todos hablan en lengua. Todos tienen una pertinencia cultural, todos tienen una cosmovisión diferente de cómo ven las cosas. Son 1000 maneras de pensar diferente y que desde las diferentes instituciones pues también tenemos que actuar con una pertinencia cultural en el cual pues también podamos tratar a los ciudadanos pues como se merecen, con dignidad. Coincido con el doctor Miguel Ángel, que tenemos que aprender a tratar a nuestros hermanos y hermanas. Tenemos que sentirnos también indígenas, tenemos que sentir esas raíces que tenemos todos por el solo hecho de ser pues mexicanos, y que siempre hemos sido unos guerreros y que siempre hemos sacado la casta por nuestro pueblo, y que pues anteriormente habíamos sido muy pues hasta cierto punto envidiosos con nuestros hermanos, y no dejar que ellos sobresalgan, que ellos tengan la participación y que ellos puedan levantar la mano y que digan, pues yo también puedo ser, no sé, tener algún cargo en alguna dependencia, en un cargo importante, hablando en cuestión política, en cuestión social, ser el representante de empresarios, no sé, creo que todos tenemos esa oportunidad, y eso nos toca a nosotros como funcionarios, poder darles esa importancia a nuestros hermanos indígenas e impulsarlos, ¿por qué no? Orientarlos también de cómo poder hacer para que ellos también puedan sobresalir y que puedan pues ellos también empezar a aparecer en este gran mundo en el cual pues han sido olvidados muchos de nuestros pueblos. Esa es mi participación, profesor. Gracias, José Miguel. Vamos a concluir ya esta conversación. Seguramente se quedan muchas cosas pendientes, hay mucho que decir, los tiempos no nos favorecen mucho y lamentablemente es una conversación pues que se queda corta a lo mejor, ¿no? Porque el tiempo no nos favorece. Sin embargo, con lo comentado de cada uno de ustedes, pues se avisora que hay muchísimas cosas más que se pudieran ir abordando. Vamos entonces a iniciar con esta última ronda de participación. Solamente cuentan con 2 minutos y será para que concluyan, para que dejen un mensaje, para que se despidan del auditorio. Comenzamos nuevamente entonces con el doctor Miguel Ángel Ortega, por favor. Adelante, doctor Miguel Ángel. Sí, gracias, Jacinto. Pues de verdad sí ha sido un placer estar con ustedes esta tarde platicando, así como lo cuenta José Miguel Paisano. Pues sí, es muy interesante poder ir articulando actividades, acciones que podamos hacer en concreto. Con Vero, desde la Academia de Educación Intercultural, ahí estamos fortaleciendo a diversas instituciones para que sepan qué cosa es este enfoque de educación intercultural bilingüe. En fin, con Jaime andamos ahí apoyando al Congreso para las consultas a los pueblos indígenas en temas transversales que traen ahí algunas comunidades. Y ahí poco a poco vamos caminando de manera conjunta para ir avanzando. Yo sí quiero felicitar a Vero por su gran empeño en este trabajo de apoyar a la cultura ñañú, del esfuerzo que tiene un largo recorrido. Entonces, pues sí, es importante ir destacando lo que se hace en cada área, que nos vayamos identificando, que no nos asumamos como islas, al contrario, aquí estamos para lo que se les ofrezca. En el CELSI hacemos muchas cosas, no solamente hacemos el asunto de la certificación de traductores e intérpretes,
trabajamos con comunidades, damos cursos, talleres, capacitamos, en fin, hay muchas cosas que podríamos ir trabajando de manera conjunta, tanto en lenguas como educación intercultural bilingüe, en trabajos de investigación, en fin, hay varias cosas que se pueden hacer desde aquí, desde el CELSI. Estamos para servirle, Jacinto. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Muy agradecido por la participación suya y por la de los demás compañeros igual, por supuesto. Y bueno, vamos a cederle el turno a Vero también para que dé su mensaje final y nos vamos despidiendo de esta conversación. Adelante, Vero, por favor. Muchas gracias, Jacinto. Yo quisiera regresar al planteamiento inicial de que la diversidad lingüística y la diversidad cultural son valores de la humanidad, que la humanidad gana o pierde conforme vayamos manteniendo esa diversidad. Y quiero dar dos ejemplos muy rápidos. Sabemos 2 o 3 cosas sobre el futuro, no muchas, pero 2 o 3. Una de las que sabemos es que los chinos están en todas partes y van a estar más en todas partes. ¿Qué creen? El ñañú es una lengua tonal, el chino también. Es más fácil aprender chino cuando uno habla ñañú. Vean su potencial. Sus hijos y sus nietos van a ganar en su currículum, su trabajo, su posicionamiento, si aprovechan el ñañú para aprender el chino. Esa es una. Y la otra, también muy rápido. Sabemos que el futuro va a ser con cada vez más problemas para tener agua potable. El futuro en general va a ser cada vez más seco, va a ser terrible. Y uno de los pueblos que sabe vivir con la sequía, que sabe lidiar con el hecho de no tener agua, es el pueblo ñañú. No perdamos el conocimiento que tenemos, porque es bueno para los ñañús y el Valle del Mezquital, y es bueno para todos nosotros. Creo que como estas hay muchas otras pistas, pero nomás estas 2 quisiera decirles. En verdad, lo que tienen ustedes en sus manos es el gran tesoro que heredaron de sus antepasados. Y es un tesoro para ustedes, es un tesoro para todos nosotros. Yo les agradezco muchísimo, Miguel Ángel, José Miguel, Jaime, Jacinto, les agradezco mucho la suma que podemos tener en una conversación así, pero que podemos tener más todos los días. Entonces, pues aquí estoy, aquí están ustedes, pues vayamos haciendo cada vez más cosas, sumando esfuerzos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora. De verdad, estamos muy agradecidos por este espacio que la Procuraduría General de Justicia nos proporciona, nos abre esa posibilidad, en coordinación con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, por supuesto, quienes están trabajando de manera colaborativa rumbo al Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, haciendo este tipo de actividades. Ya lo decía, esta es es el tercer evento que estamos organizando de conversaciones con respecto a los derechos lingüísticos, pero viene un conversatorio más que va a estar dedicado como a la Sierra Oriental de Hidalgo, para que hablemos de los mismos derechos de los pueblos indígenas, pero desde un enfoque cultural de tepehuas y de otomíes de la sierra. Sin más, entonces, cedo la palabra ahora a José Miguel para que tenga también la oportunidad de despedirse y de dar su mensaje. Pues un gusto coincidir, conocer a grandes personas. Mi admiración para todos ustedes, la carrera que tienen ha sido vasta. Como quien dice, ustedes ya la han avanzado mucho en esto de la cuestión de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Yo veo su currículum, los admiro, de verdad, todo lo que han hecho. Y pues agradecerle al profe Jacinto que me haya invitado a este conversatorio. Me gustaría platicar más acerca de lo que se pudiera hacer en otra oportunidad que tenga con cada uno de ustedes, para ver qué actividades podíamos coadyuvar, qué podíamos sumar por parte del INPI acá en el Valle del Mezquital, ya que, pues sí, los ñañús somos unos guerreros, sabemos vivir
sin agua, con agua. Ya ve que nos estuvimos inundando hace poco también aquí por el río Tula, y creo que pues hemos estado sacando adelante cada cosa. Somos vecinos por ahí. Doctor Miguel Ángel, gusto conocerlo en este conversatorio. Igual, doctora Verónica, un gusto conocerla. Igual al licenciado Francisco Jaime Hidalgo, y pues que ahí vamos a estar a la orden. Estamos aquí trabajando en pro y en beneficio de los pueblos, comunidades indígenas, y que pues están abiertas las puertas. El Instituto Nacional es de todos ustedes, es de todos los hermanos y hermanas indígenas no solamente de la región del Valle, sino todos los que quieran venir. Estamos en todas y pues así que a trabajarle con nuestros pueblos y comunidades, y pues ese es mi mensaje, profe. Estamos a la orden y pues queremos dar buenos resultados acá en el Valle del Mezquital, claro, con el apoyo de todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti, José Miguel. Muchas gracias por tu aportación y por hacer este equipo que ya de por sí se viene construyendo ya de rato, ¿no? Y que vayamos sumando más voluntades, eso creo que va a ayudar mucho en lo sucesivo. Licenciado Jaime Hidalgo, nos gustaría que diera su mensaje o la conclusión de este trabajo que estamos desarrollando el día de hoy. Gracias. Qué bueno que aclaró el maestro José Miguel Martínez que soy licenciado y no doctor, porque aquí estamos en un conversatorio con la Procuraduría, me vayan a iniciar carpeta de investigación por usurpación de profesión, maestro Jacinto. Entonces, qué bueno que se aclaró. En ese sentido, sí, yo retomo y desde la posición de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, les platico, a raíz del 1 de octubre de 2018, que en su momento toma posesión como presidente de la comisión, el licenciado Alejandro Aviv, ahora Procurador General de Justicia, se determinaron una serie de acciones que se plasmaron en nuestro plan de desarrollo institucional. Y por primera vez en la historia de la Comisión de Derechos Humanos se estableció en el plan de desarrollo institucional un capítulo específico para pueblos y comunidades indígenas. Ahora yo creo que estará sujeto a revisión y la actualización de este plan de desarrollo, pero a lo que voy es lo siguiente: si como servidores públicos no somos propositivos y no atendemos a nuestras labores constitucionales y legales en cada una de las dependencias u órganos autónomos constitucionales que trabajamos, pues esto no avanza. Y específicamente pues en el reconocimiento del ejercicio, protección, defensa, promoción, investigación y educación de los derechos humanos, y en este sentido de los pueblos y comunidades indígenas y de los derechos lingüísticos de toda la comunidad. Y como bien lo decía el maestro José Miguel, no solamente ahora ya de pueblos y comunidades indígenas, sino de pueblos y comunidades afrodescendientes. Entonces, yo reitero el compromiso y el servicio de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Ya lo decía el doctor Miguel Ángel, hemos participado y de manera interinstitucional y como órgano autónomo en muchas acciones que se van dando día con día y paso a paso, desde el Congreso del Estado hasta ahora. Tuvimos la oportunidad de ser órgano garante por primera vez de la primera consulta indígena que se llevó a cabo en Aguatitla, en la comunidad de Aguatitla, en el municipio de San Felipe de Oizatlán, y así en cada una de las regiones. Acérquense a la Comisión de Derechos Humanos como servidores públicos también, no solamente como Comisión de Derechos Humanos. Iniciamos queja en contra de servidores públicos estatales o municipales que por acción u omisión vulneran derechos humanos, sino de igual forma somos como órgano autónomo constitucional y garante acompañamos también
el actuar de las diferentes dependencias e instituciones del Estado y del gobierno, y acérquense también con la Comisión de Derechos Humanos, que en algún momento podrá participar para facilitar de alguna forma el ejercicio pleno de derechos, y en este caso de derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades. Somos 108 personas para una atención de 3 millones, pero hacemos desde lo que de nuestra trinchera nos corresponde, y los visitadoras y visitadores de la comisión, así como todo el personal administrativo y que trabajamos acá en la comisión, estamos para atenderles a la comunidad, a la ciudadanía, pero de igual forma en una atención y un seguimiento a todos los servidores públicos, independientemente de la competencia que tenemos de iniciar quejas por posibles violaciones a derechos humanos, por acciones y omisiones de servidores públicos, municipales o estatales. Reitero el compromiso de la comisión y mi agradecimiento profesional, institucional y personal por la invitación que se hace también para difundir el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos. Es cuanto, y muchísimas gracias a todas y a todos. Pues muchas gracias, licenciado. Muy agradecido estoy con todos ustedes por esta oportunidad que nos dan para que platiquemos sobre este tema tan amplio y que de alguna forma seguramente va a incidir en muchas acciones que cada una de las dependencias estará realizando, así como a la llegada a los oídos de los pueblos y comunidades indígenas. Seguramente también seguirán interesando por conocer estas leyes que estamos mencionando que existen. Les agradezco mucho y pues no me resta más que despedirnos de este auditorio. Muchas gracias a todos por seguirnos en las redes sociales. Gracias por su participación, al gran equipo que estuvo hoy platicando sobre este tema. Agradecer, por supuesto, a la Procuraduría General de Justicia, al licenciado Alejandro Aviv Nicolás, por esta oportunidad que nos da desde el espacio de los servicios periciales para poder platicar de esta temática tan importante. Agradeciendo también al maestro Eduardo González Mata esta oportunidad y este espacio que abre en los servicios periciales para que podamos trabajar esta parte que es muy sensible y que hay la necesidad de que los pueblos conozcan sus derechos. Muchas gracias a todos y que tengan una buena tarde. Dirían Hamadí. Gracias. ¿De dónde diría Hamadí?